Ahí lo tiene usted en la colonia Roma, el Muca Felicitas, gran opción para el fin de semana. Por supuesto, pero seguro habrá quien pueda disfrutar de una gran lectura. Sin duda alguna, porque no nos quedamos cortos en actividades en la Ciudad de México. Otra gran opción que además va a poder disfrutar hasta el 5 de marzo es la 39ª edición de la Fiesta de las Letras del Palacio de Minería, una de las ferias de libros más importantes del mundo, ya un clásico de la Ciudad de México. ¿Qué le parece? ¿Nos acompañan? Vamos al Palacio de Minería. Edición 39 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, uno de los eventos culturales y literarios más importantes de la ciudad, que este año conmemora el centenario de Juan José Arreola. La Feria Internacional del Libro, que hoy se ofrece al público, representa un esfuerzo más de la Universidad Nacional Autónoma de México para hacer de los bienes de la cultura un patrimonio colectivo. 600 sellos editoriales y más de 180 expositores ofrecerán títulos que van desde la novela gráfica y la poesía hasta la ciencia ficción. Las letras de Campeche son las invitadas de honor. El estado demostrará por qué ha sido cuna de importantes autores como Justo Sierra, Juan de la Cabada o Francisco Sosa. Las letras de Campeche son las letras de nuestra nación. Autores como Juan Villoro, Alberto Chimal, Vicente Quirarte y Juan Ramón de la Fuente se darán cita en esta edición. Leer es comprender y entender los puntos de vista de otros. Leer es aceptar la pluralidad y retener en el espíritu la diversidad. Leer debe ser un derecho humano y una obligación de nuestra comunidad. La Filminería abre una ventana a la vida cultural de nuestra ciudad.